Buenos días, hermanos, amigos que nos puedan sintonizar por este medio, por las diferentes plataformas de la Iglesia Cristiana Hashem. Damos gracias a Dios la oportunidad y el privilegio que nos permite de una vez más poder compartir palabra, de una vez más llevar mensaje de Dios que edificarán tu vida y edificarán nuestras vidas. Gracias a Dios tenemos esta oportunidad que quizás algunos desean, otros anhelan, pero tú que la tienes, tú que tienes la oportunidad de poder conectarte, de poder escuchar esa transmisión, dale gracias a Dios. Dale gracias porque Dios ha sido bueno, eso sin duda. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y es momento de poder tener un momento de comunión con Dios, de poder tener un espacio en el cual Dios pueda hablar a su pueblo, en el cual Dios pueda ser exaltado a través de la alabanza, a través de tu vida. Ahí donde estás, me gustaría invitarte de que puedas inclinar tu rostro, puedas doblar tus rodillas, si es posible, y puedas elevar una oración a Dios. Yo creo que tienes algo que agradecerlo. Sin duda hay algo que agradecerle a Dios. Y qué mejor hacerlo que reconocerlo. Reconocer que Él te ha dado la fortaleza, que Él derrama en ti misericordia, y que esa misericordia es nueva y se renueva cada mañana. Ese es un motivo por el cual tú puedes darle gracias a Dios, por tu hogar, por tu familia, por tu empleo, por muchas cosas por las cuales tú puedes agradecer. Voy a invitarte que donde tú estás dispongas este momento para poder mantener intimidad con Dios, un momento de comunión. Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile: amantísimo Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Padre, porque has sido un Dios bueno. Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios incomparable, un Dios grande, un Dios el cual, Señor, está al pendiente de cada uno de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo. Gracias te damos, Padre, porque una semana más ha transcurrido y esa semana ha sido una semana en la cual hemos visto tu mano poderosa sustentando nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú pones en todos y cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu bendita voluntad. Señor, pedimos, Padre, en esta hora por aquellas personas, aquellos hermanos que tienen la oportunidad de poder escuchar mensaje tuyo a través de esta plataforma. Que seas tú ministrando, guiando, pero sobre todo fortaleciendo tu vida con el poder de tu palabra, Señor Dios. Pedimos, Padre, que sigas ministrando sus vidas, que le des esa palabra de esperanza, esa palabra de aliento, para que todos podamos seguir creciendo, para que todos podamos seguir abrazando tu promesa, confiando plenamente en que tú tienes el control de todo. Señor, también pedimos, intercedemos por aquellos ministros, aquellos ministerios de alabanza que de igual forma están compartiendo palabra por estos medios, Señor Dios. Te pedimos, Padre, que tú bendigas, que tú sigas fortaleciendo sus ministerios, que derrames sabiduría para que a través de estas plataformas tu palabra pueda ser llegada a aquellos hogares, a aquellas personas que tienen hambre y sed de ti, Señor Dios. Te pedimos, Padre, que en esta hora todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu nombre. Que en esta hora, Padre, primeramente sea para exaltar tu nombre, enaltecer tu grandeza, porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria, Señor Dios. En tus manos estamos. Bendice este momento que estamos dedicando y consagrando a ti, Señor Dios. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. De esta forma también vamos a poder alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a disponernos a alabar. Vamos a decir: Señor, reconocemos que tú eres Rey de Reyes, que tú eres Señor de Señores. Creo yo que si tenemos la oportunidad de alabar, batir nuestras manos, exaltar, hagámoslo. Tú no sabes cuándo va a ser el último día que tengas la vitalidad, o que tu cuerpo tenga esa vitalidad para hacerlo, para alabar y exaltar el nombre de Dios. Si tú lo puedes hacer, hazlo. Hazlo como si fuera tu último día. Y entona con nosotros este hermoso canto.
poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Dile: Señor, tú eres el único que puede recibir honra y gloria. Y mi cuerpo y mi alma te alaban, te exaltan en esta hora. Porque solo tú eres aquel que puede ceñir nuestras fuerzas. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Eleva tu voz y dile: de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder,
aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza, en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, en la congregación. Y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amén. Que día a día nuestro anhelo sea buscar de Dios y alimentarnos de la palabra de Dios, porque solo eso es lo que podrá sostener tu vida en el día a día. Vamos a decir en esta hora, vamos a tener un momento de adoración, de comunión con nuestro Dios y decirle: Padre, tú eres digno, solo tú eres digno. Y en esta mañana a ti tributamos la honra y la gloria. Tú siempre serás digno de adoración. Quiero exaltar desde mi corazón, acéptalo, Señor. Más que una canción, más que una petición, es una oración que dejo ante tu altar cada despertar. Haz llover sobre mí, que me muero sin un toque de tu amor. Estoy aquí buscándote, ven y sacia hoy mi vida y mi ser. Haz llover sobre mí, que me muero sin un toque de tu amor. Estoy aquí buscándote, ven y sacia hoy mi vida y mi ser. Tócame, Señor, ven y sacia hoy mi vida y mi ser. Tócame, Señor, ven y sacia hoy mi vida y mi ser. Tú siempre serás digno de adoración. Te quiero exaltar desde mi corazón, acéptalo, Señor. Más que una canción, más que una petición, es una oración que dejo ante tu altar cada despertar. Haz llover sobre mí, que me muero sin un toque de
esta hora, Señor, sacia mi vida, toca mi vida con tu amor, con tu misericordia, como lo haces día tras día. En esta hora dile: Padre, manda la lluvia, derrama de tus bendiciones en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Derrama bendiciones en esta tierra, en este pueblo, Señor. Sana tu tierra, sana la vida del cansado, fortalece la vida del débil, sana al enfermo. Sabemos, Padre, que tienes el control. Toma el control de nuestras vidas. Dile: Padre, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. La lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dile: Padre, visita mi vida, fortalece mi vida. De esta manera vamos a dejar el espacio para que la palabra de Dios pueda ser compartida, que esa misma palabra pueda fortalecer la vida de todos y cada uno de nosotros. Dios te bendiga.
Damos a Dios gracias porque nos ha permitido exaltar su nombre y tributar honor y gloria porque Él es digno. Con esa misma actitud de adoración y de alabanza, el día de hoy nos acercamos a la palabra de Dios, la Biblia. Volvemos a la serie de predicaciones basadas en el carácter de Dios, sus atributos. Y el día de hoy, con la ayuda de Dios, abordaremos la soberanía de Dios. Uno de sus atributos que exaltan a Dios como creador por encima de su creación y por encima de sus criaturas. Voy a permitir leer un pasaje del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10, que dice de la siguiente manera: ¿Qué anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho? Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No hay atributo más excelso que la soberanía de Dios. Alguien describió la soberanía de Dios como el ejercicio de la supremacía del Dios creador. El ser humano, incluyendo cristianos, no tienen problema en que Dios sane a los enfermos. Al contrario, están contentos. El ser humano, el intelectual, no tiene problema en que Dios cree mundos, galaxias. No tiene problemas con que Dios alimente a los desvalidos y que cure a los enfermos. El hombre no tiene problema con la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Pero tiene un problema cuando el hombre tiene que enfrentar la soberanía de Dios. Cuando el Dios creador se levanta y se coloca en su trono y comienza a regir la vida de los seres humanos tienen problema con ese Dios, incluyendo muchos cristianos, porque no les gusta que Dios determine la vida de cada uno de ellos. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de que Dios tiene el control y tiene el poder para hacer las cosas como Él desea. Y muchos tienen problemas con ello. Cuando Dios se coloca en ese trono de gloria y comienza a mover los hilos de la tierra y los hilos de las personas, algunos no están de acuerdo en ese tema de la soberanía de Dios. Quiero citar a Charles Spurgeon, que habló en relación y comentó hacia este atributo, la soberanía de Dios. Y él dijo lo siguiente: no hay atributo más confortador para sus hijos, los cristianos, que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, los cristianos creen que la soberanía de Dios los gobierna y que los santifica. Y es muy cierto lo que dice Spurgeon. La soberanía de Dios a nosotros, los hijos de Dios, nos enseña de que Dios tiene control de las cosas, aun de aquellas adversas y desagradables, cumpliendo propósitos en nosotros. Y aún más, desde la perspectiva de la Biblia, la soberanía de Dios cumple en el corazón del cristiano una vida de santificación. Es decir, a través de las pruebas entendemos que Dios va trabajando en nuestras vidas para irnos haciendo a la imagen de Cristo Jesús. Pero el profeta Isaías dice que todo lo que Dios ha hecho, Él lo hará y nadie dirá por qué lo hizo. Dice el final del texto de Isaías 46:10: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Y una pregunta que surge al leer este pasaje es: ¿quién tiene el control de la vida en esta tierra? ¿Quién mueve los hilos de los seres humanos en esta tierra? En el tiempo presente encontramos una sociedad conmocionada. Algunos países viviendo momentos difíciles. Vemos un caos, enfermedades, violencia, rebeldía, anarquismo en diferentes lugares de este mundo, y tal pareciera que todo está fuera de control. Y la pregunta que surge es: ¿quién tiene control de las cosas? Algunas filosofías y pensamientos de los hombres dicen que Dios creó este mundo y lo dejó a la deriva y nadie tiene control de este mundo. Y tal pareciera a simple vista que así es. Sin embargo,
Cuando vamos a la Biblia encontramos a un Dios que tiene control de todas las cosas y que nada está fuera de su control y que Él cumplirá sus propósitos porque Él es el Dios soberano. Y ese Dios soberano quiere que en esta hora, a través de su palabra, conozcamos su soberanía. El ejercicio de la supremacía de un Dios creador sobre su creación y sobre sus criaturas. Daniel, el profeta Daniel, escribe un pasaje muy importante, el cual nos habla de la soberanía de Dios, donde Dios nos habla de su poder y de su grandeza. Pero vamos a ver algunos aspectos de la soberanía de Dios. Número uno, vamos a ver que su poder es soberano. Es ejercido de manera soberana. El poder de Dios, Él decide qué hacer y cómo hacerlo porque Él tiene el poder. No tiene que pedirle permiso a nadie porque Él siempre ha existido y como creador Él tiene ese poder sobre todo lo que existe. Dice el libro de Job, capítulo 12, versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. El poder de Dios es ejercido como Él lo considera. Según Job dice que de Él es la sabiduría y de Él es el poder y Él decide qué hacer con las cosas. No le pregunta a los seres humanos y es ahí donde el hombre tiene problema con ese Dios. Porque le gustaría al hombre que fuera consultado antes de que Dios actuara. Antes de que vinieran las pruebas, antes de que vinieran las luchas y las aflicciones, al hombre le gustaría que fuera consultado. Sin embargo, Dios ejerce su poder de manera soberana. Y no le pedirá permiso a los hombres qué hacer y cómo hacer las cosas. Sigue diciendo el libro de Job, si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien lo abra. Cuando Dios decide afligir o probar a una persona o permitir ciertas cosas, no es porque estén fuera de control. Él tiene un propósito eterno con esta humanidad y lo va a cumplir, esté el hombre o no esté de acuerdo. Por eso es importante que cuando vengan nuestras vidas, pruebas y adversidades, entendamos de que Dios está ejerciendo su poder sobre su creación y que Él tiene un propósito y que Él desea que su pueblo, su iglesia, entendamos la razón del por qué llegan las cosas a nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas que les cuesta aceptar la realidad de las circunstancias? Sin embargo, vemos a un Dios haciendo ejercicio de su poder soberano sobre su creación. Versículo 15 de Job dice, si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Y nos enseña este pasaje de que así como vienen las lluvias, vienen las tormentas y luego se detiene, no es por cuestión de la atmósfera o del lugar donde estamos, sino que vemos a un Dios que tiene control de todas las cosas. Y ese Dios es nuestro Padre Celestial. Y ese Dios, ese es el que nos dio redención en Cristo Jesús. Cuando vemos eventos asombrosos, escalofriantes, donde las aguas rompen en su cauce y tal pareciera que es una tragedia, el Dios de la Biblia, en su soberanía, permite las cosas. No es Satanás quien tiene control de este mundo, es el Dios Todopoderoso. Y cuando Él determina algo sobre esta creación, por muy fuera de control que parezca, no es así. Dice Job, si Él permite que las aguas se sequen, se secarán. Si Él permite que las aguas se salgan de su cauce, eso será, y el hombre no tiene control de ello. Versículo 16, con Él está el poder y la sabiduría, con Dios. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Y esto es profundo y es algo que debe de impactar el corazón del cristiano. La grandeza del poder de Dios sobre aquellos acontecimientos, inclusive de la insensatez de muchas personas. A veces vemos escenas y momentos de personas con unas actitudes fuera de orden. Y aún esas malas cosas, Dios las tiene en control, porque Él es soberano.
El profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 17, dice: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y ni hay nada que sea difícil para ti. El profeta Jeremías de igual manera habla de que no hay cosa difícil para Dios. Y podemos recordar el momento del pueblo de Israel en el desierto cuando en rebeldía confrontaron: ¿será que Dios puede darnos de comer? ¿Será que Dios puede bendecirnos? Y qué triste es cuando personas en ese pensamiento levantan su voz desafiando que si Dios puede hacer las cosas. La respuesta es que claro, Dios puede hacer lo que Él quiere, pero no lo va a hacer en el tiempo cuando el hombre decida o cuando el hombre quiera. Dios hará lo que tenga que hacer cuando Él lo considere y cumpla su propósito. Y esto debe de producir reverencia en el corazón del cristiano. Evitar desafiar a Dios. ¿Dios puede sanar al enfermo? Claro que Dios puede sanar a los enfermos. ¿Dios puede quitar el hambre de la tierra? Claro que lo puede quitar. Pero su soberanía determina que Él lo hará si Él lo considera. Y si no lo hace, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo soberano. Una segunda característica de la soberanía de Dios es que su voluntad es soberana. Y cuando hablamos de que su voluntad es soberana, tiene que ver con que Dios hace las cosas como Él le place y como Él considera. La voluntad de Dios de manera soberana, Él hará las cosas como Él las considera, no a la manera del hombre, sino a la manera del Dios creador. Por eso el profeta Isaías capítulo 55 versículo 8 en adelante dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros caminos. A veces queremos encajonar a Dios en un cerebro humano, en un pensamiento humano. No, Dios está fuera de ese pensamiento y su voluntad es soberana. Dice el apóstol Pablo, escribe en Efesios capítulo 1 versículo 11 y 12: en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y lo que la carta a los Efesios habla de un conocimiento predestinado. Ya Dios estableció la ruta, el camino por donde caminarán aquellos que hemos sido alcanzados en Cristo Jesús. Y su voluntad es soberana y no va a cambiar la ruta. Las sendas antiguas siguen siendo la vía para transitar del cristiano verdadero, cerca de Dios, cerca de su creador, reconociendo que su voluntad es excelsa. Y aquí tiene ciertos problemas el hombre, el poder entrar en esa voluntad. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 2 en adelante, Jesucristo le dijo a sus discípulos que ellos serían la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Y su voluntad es esa, que aquellos que le conocemos seamos luz, que nuestra vida refleje la luz de Dios en nuestros corazones. Esa es la voluntad. No que seamos piedra de tropiezo, sino que seamos personas que con nuestra vida inspiren a otros y que reflejemos el amor de Dios, la misericordia y el perdón. Esa es su voluntad. Él ya lo predestinó, ya lo estableció que así sería. Y cada persona que viene a los pies de Cristo tendrá que transitar en esa voluntad. Dios no la va a cambiar. Otro caso, en el libro de los Hechos encontramos que el escritor de los Hechos habla que a través de las pruebas entraríamos al reino de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que aquellos que le conocemos a través de pruebas y aflicciones, nuestra vida vaya siendo perfeccionada hasta que lleguemos a la eternidad con nuestro Dios. Esa es su voluntad. También la voluntad de Dios es de que en nuestra vida exista una actitud de perdón. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano?, preguntó el apóstol Pedro. Y la voluntad de Dios en cuanto al tema de la ofensa, del engaño, de la calumnia,
estableció que su voluntad en esa área es hasta 70 veces 7. La voluntad de Dios en cuanto al tema del perdón es hasta que aprendas a perdonar a tu prójimo las veces que sean necesarias. Y esa es su voluntad para con nosotros. Dice Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Su voluntad no es consensada. Su voluntad es soberana y Él lo hará. Así lo estableció, así será determinado. Y podemos llevar esa voluntad en distintas áreas porque en su palabra están descritas. Por ejemplo, en el tema del perdón, volviendo al tema del perdón, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, Dios estableció cómo debe de ser la convivencia con otras personas. No permitir que el tiempo arregle los problemas cuando nos toca a nosotros, cuando sabemos que algo hicimos mal, enfrentarlo. Esa es su voluntad soberana. Una cita más del profeta Isaías. Isaías 14, 25 y 26 sigue diciendo, ¿qué quebrantará al asirio en mi tierra? Y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Ya Dios estableció un plan para todo el mundo, según el profeta Isaías. Y no habrá fuerza humana que lo quiera quebrantar. Por eso el hombre tiene problema con este atributo, que es parte del carácter de Dios. Vamos a ver un tercer aspecto, característica de los atributos o de este atributo de la soberanía de Dios. Su autoridad. La soberanía de Dios nos habla que Él tiene autoridad para ejercer de manera soberana. Efesios, una vez más, capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, ¿y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y Dios, de manera soberana, manifestó su poder, su autoridad sobre la misma muerte. Y en la cruz del Calvario, cuando Jesús fue sepultado, con la autoridad que tiene sobre la muerte, Él permitió que Cristo se levantara de esa tumba. Y gloria a Dios por este atributo de nuestro Dios. Gloria a su nombre. Porque Él nos prometió que nuestros cuerpos no permanecerían en las tumbas, sino que seríamos transformados, y la autoridad es soberana de Dios. En esta hora Dios quiere despertar en nuestras vidas el conocimiento de su soberanía. No es a tu manera como la vida se va a desarrollar. No es bajo tus pensamientos, aunque tú pretendas que así es. La vida, tu vida, está determinada por un Dios soberano. Y Él permitirá en tu vida cosas que quizás tú no estés de acuerdo, pero Él sabe por qué suceden. Aún aquellas que no te agradan, aún aquellas que tal pareciera que están fuera de control y no tienen remedio, no suceden al azar. Suceden porque un Dios poderoso, un Dios soberano lo permite. Y lo que Dios quiere en nosotros es que nos alineemos en esa soberanía. Lejos de preguntar y de cuestionar y estar en desacuerdo, es preguntarle: Señor, Dios, ¿qué quieres que aprenda? ¿En qué me he equivocado? ¿Qué necesito mejorar en mi vida? Porque eso es lo que Dios soberanamente espera de sus criaturas. No que sus criaturas lo cuestionen o se opongan, sino que sus criaturas, sus hijos, el pueblo de Dios, de manera humilde y reverente, levantemos nuestra voz y le digamos a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda a través del momento que estoy viviendo? Porque cuando hacemos eso, estamos reconociendo
lo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ese pasaje nos habla de la autoridad soberana de Dios. Los que amamos a Dios, los que hemos creído en el mensaje del evangelio, sabemos que todas las cosas, buenas y malas, tienen un propósito eterno en Dios. Para los cristianos, los problemas son enseñanzas. Las adversidades y dificultades son momentos para aprender y para crecer y reconocer que nada es eterno en esta vida y que todo tiene un propósito. Que nuestra vida se acerque más a Dios y se aleje más del pecado. Vamos a concluir con los textos 21 al 23 de Efesios 1. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y así Dios lo determinó. La iglesia tiene un lugar importante en la soberanía de Dios. Sería a través de la iglesia que el evangelio sería predicado. Y sería a través de la iglesia donde un pueblo redimido evidenciaría con su vida la grandeza de su Dios. Es a través de la iglesia donde sus hijos caminamos manifestando la unidad, la hermandad, el perdón y la misericordia de un Dios vivo. Y continúa diciendo el texto 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En esta hora, a través de esta palabra, Dios deja un peso en el corazón de su pueblo. Dios es soberano y Él hará las cosas porque Él es Dios. Y antes de que tengamos un pensamiento contrario de pedirle y exigirle cuentas a Dios, porque sería algo que está fuera del lugar. Porque puedes estar en desacuerdo, sin embargo Dios no cambia ese atributo, Él sigue siendo soberano. Y su llamado es a que su pueblo reconozca su soberanía. Vamos a darle a Dios gracias por este momento y oramos que su palabra pueda producir el propósito por el cual fue escrito en el corazón de aquellos que hemos escuchado.